Gloria a Jesús. Dese un aplauso a usted. Aleluya. Ahora suba uno que llegue al trono para Dios. No se puede parecer tanto al suyo. Súbalo, súbalo, súbalo. Súbalo, que Él vive. Aleluya. Abra su Biblia conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Yo necesito que usted en esta hora active sus receptores, porque el Señor me va a hablar a mí y en consecuencia yo le voy a hablar a ustedes. Amén. ¿Cuántos creen que Dios va a hablar hoy? ¿Cuántos saben que Dios va a hablar hoy? Aleluya. 14 del capítulo 2 de Hechos. ¿Alguien está conmigo? Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, escuchad mis palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que le hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Escuche esto. Al oír esto, se compungieron de corazón. Diga conmigo: se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para que todos los que están lejos, para que cuanto al Señor nuestro Dios llamare. Con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Padre, gracias por esta palabra maravillosa, Señor, que aún siendo grande se hace aún más grande dentro de nosotros. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor por la palabra que nos ha regalado. Gloria al nombre del Señor. Diga conmigo: transformación. Transformación. Ese es el tema con el cual yo quiero predicarle, y quiero que se te quede pegado, anclado, soldado, anquilosado a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, porque de aquí en lo adelante la transformación que Dios comenzó en ti no solo la va a terminar, sino que la hará manifiesta. ¿Alguien grita amén? ¿Alguien grita amén?
Mire, hoy tengo propósito con el cual venir a hablarles de esta palabra. El propósito es inspirar a los creyentes para abrir sus vidas al poder transformador del Espíritu Santo, viendo cómo Él trae cambios visibles a sus vidas que reflejan el carácter de Cristo y testifican al mundo sobre la gracia de Dios. Mi mensaje tiene un público y tiene un destinatario, porque va dirigido a la congregación a la cual le estoy hablando hoy, a todas las naciones que me oirán en lo adelante, tanto adultos como a jóvenes que deseen profundizar en la vida espiritual, entendiendo cómo el Espíritu Santo obra cambios poderosos sobre sus vidas y cómo este testimonio de transformación impacta también al entorno donde tú vives, a tu hermano, a tu vecino, a tu amigo y a todos los que están cerca. Es por eso que quiero hablarle hoy sobre lo que es transformación. Diga conmigo, transformación. Transformación, para ponerlo en contexto, es lo que la palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento griego, que utiliza la palabra metanoia. Meta, que significa movilizarse, y noia es relacionada con gnosis, con conocimiento. En término más amplio, metanoia lo que significa es una revolución en la manera de pensar que te conlleva a actuar diferente después que comienzas a pensar diferente. Una transformación es como una figura puede adoptar una mejor presencia o una mejor imagen que le permita al que lo ve diferenciar entre una cosa y la otra. La transformación es lo que el Espíritu Santo trae a la vida de cada uno de nosotros. Transformación. El Espíritu Santo no solo nos guía, no solo nos consuela, no solo nos fortalece, sino que en su esencia transforma nuestras vidas para que seamos reflejos del carácter de Dios. La transformación verdadera se convierte en un testimonio visible. Diga conmigo, testimonio visible, de que hemos cambiado lo antiguo por lo de Dios, de que hemos sido transformados y cambiados por Dios, llevándonos de un estado de oscuridad a una refulgente luz. A su nombre. Mire, a lo largo del libro de los Hechos, un texto del cual leímos, vemos esta transformación operando en los primeros cristianos, esos del primer siglo. Hoy exploraremos 3 ejemplos poderosos de la transformación en el primer siglo de la iglesia cristiana, que muestran cómo el Espíritu Santo cambia la vida de las personas comunes y las hizo instrumento del Evangelio y seres extraordinarios. A través de estos ejemplos aprenderemos que cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, diga conmigo, en nosotros, nuestras vidas nunca pueden permanecer igual. ¿Alguien puede decir amén aquí? Diga conmigo, transformación. Mira, hermano, yo tengo una tremenda carga en mis hombros. Tengo un compromiso muy fuerte y una demanda desde el cielo por implementar cambios y transformaciones sustanciales en la iglesia, sin importar que sea la iglesia local o que sea cualquier parte del planeta a donde yo me mueva. Siento carga en mis hombros para que esta generación de jóvenes, ancianos y niños puedan tener una palabra clara, una palabra transformadora que le permita exhibir lo que el Espíritu Santo puede hacer por dentro, también hacia afuera. A su nombre. A su nombre. De alguna manera he experimentado una fatiga y un cansancio por ver y ser testigo de cómo cada vez las cosas se están volviendo toda homogénea, como que todo se parece, como que ya no hay una diferenciación entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que es puro y lo que es impuro, entre el impío y lo que es santo. Yo necesito que en esta generación comience a haber un contraste y que lo negro se vea negro, lo blanco se vea blanco y lo que es salvo se sepa de antemano. A su nombre. A su nombre. Quiero hablarte de transformación, de temor en valor. Ese es el primer paradigma que quiero romper en la mañana de hoy. Cambiar el temor, diga conmigo, cambio del temor en valor.
De los 3 ejemplos de transformación que te quiero traer hoy, ese es el primero y quiero que se te quede fijo en tu mente. Cambiar el temor en valor, porque la palabra de Dios establece que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. A su nombre. A su nombre. El Espíritu Santo nos ha dado valor. Diga conmigo, Él me dio valor. Entonces no hay ninguna excusa para que nosotros nos mantengamos tímidos, nos mantengamos frenados, nos mantengamos temerosos, escondidos y retraídos en un rincón por lo que el enemigo está haciendo allá afuera, sino que en consecuencia nosotros salgamos afuera y arrebatemos las almas que el diablo ha dejado de cautiva, que descongestionemos las cosas que el diablo ha descongestionado, desatemos lo que él ató para que el reino de Dios se pueda manifestar en la tierra. Lucas capítulo 11 dice que si por el dedo de Dios echan fuera los demonios, entonces el reino de Dios está entre nosotros. No es posible que nosotros hablemos de que el reino de Dios está aquí si todavía no se ve un cambio y una transformación visible en las vidas. Aleluya. Transformación de temor en valor. Pedro en el día de Pentecostés fue el primer pasaje que escogí y fue el que leí para ustedes. Como ese Pedro que anteriormente negaba a Jesús por miedo a ser identificado como uno de ellos, ahora este sea el que de una forma elocuente, de una forma magistral, presente el evangelio con un expertise y con un detalle tan limpio, tan claro, tan profesional y tan poderoso que el primer día se ganó 3,000 almas. Es decir, estamos hablando de un Pedro que no tenía letras. Dice la Biblia que era sin letras y del vulgo. Es decir, era un simple y vulgar pescador. Podemos decir que era un hombre de campo, que era un hombre de baja escolaridad. Por eso yo quiero hoy meterte entre ceja y ceja, entre pecho y espalda, que no importa hasta qué nivel educativo tú llegaste, es necesario que entiendas que el Espíritu Santo, a quien escoge, capacita, y a quien capacita no lo sienta, sino que lo envía. A su nombre. Diga conmigo, temor por valor. Ese es el cambio y esa es la transformación. Entonces Pedro en el día de Pentecostés aparece en el contexto de lo que el libro de los Hechos nos presenta. Un ejemplo del primer siglo. Pedro, quien había negado a Jesús por miedo, se convierte en un predicador audaz. Diga conmigo, predicador audaz. ¿Qué es audacia? Audacia es haber conseguido denuedo, arrojo, valentía, capacidad, atrevimiento. Y no solo eso, sino una poderosa o un poderoso sentido de compromiso por lo que recibe. La audacia de Pedro se traduce en un lenguaje más llano como el atrevimiento. Estamos en un tiempo donde tiene que atreverse a algo y decidirse. Hay algo que te tiene el mundo entero a mirar, y es cuando un hombre, una mujer, un muchacho, quien sea, sabe para dónde va. Eso paraliza a la gente. Dice, ¿qué es lo que quiere este? ¿Qué es lo que está haciendo? A veces usted ve personas que vienen de barrios pobres, que vienen de campos remotos, y tú dices, pero y este dejó su campo, dejó su hierba, dejó su olor a hoja para venir para acá, y lo veo de arriba para abajo, no sé qué es lo que está haciendo, no entiendo su proceder, pero al cabo de unos años lo ve que anda bien vestido, bien montado, vive cómodo, tiene una familia de hijos educados. Él no es muy bonito, él todavía no sabe hablar muy bien, todavía no puede mencionar todas las eses y todas las eres, pero cuando habla cosas que la gente quiere oír. Cuando él llega a un lugar, resuelve cosas que los que estaban ahí no pudieron resolver. Te estoy hablando que te atrevas a hacer lo que tienes que hacer ahora. Di conmigo, lo debo hacer ahora. Porque los 5 minutos próximos tú no lo tienes garantizado. Dios no te ha revelado todavía que estarás con vida en los próximos 5. Por lo cual aprovecha estos 4. A su nombre. A su nombre. Entonces, aquí Pedro anuncia de una forma audaz en el día de Pentecostés.
frente a una gran multitud en Jerusalén, proclama la resurrección de Cristo con valentía. Diga conmigo, valentía. Pedro pasó de temer por su vida a convertirse en un testigo fiel de la verdad, ganando a 3,000 personas en un solo día para el reino de Dios. ¿Cuántos quisieran ser ese tipo de transformadores? Diga conmigo, yo quiero ser transformado y quiero ser transformador. Aquí el secreto no es solamente quedarse transformado. Aquí esto no es jugar a los Transformers. Esto no es Marvel aquí. Aquí esto usted tiene que ser regenerado, transformado, equipado e ir y transformar a otros. Porque hay un problema en los Transformers y es que nada más se transforman ellos. La iglesia de Jesucristo es transformada primero para transformar a otros después. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. Mire, aquí hay una palabra clave en el pasaje que nosotros vimos. Y es en Hechos, se encuentra en Hechos 2:4. Esa palabra clave que dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. Vaya conmigo allá donde dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Aquí yo no me quiero circunscribir al solo hecho de que hablaron en lenguas como hablamos los pentecostales. No. Yo quiero extrapolar eso a algo mucho más profundo. Yo quiero decirte que cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, comenzaron a hablar un lenguaje diferente. Me preocupa cómo la gente viene del mundo, hablaba en una posición de derrota, de víctima, de objeto de amenaza, de abuso, y viene a Cristo huyendo de Él y todavía continúa con el mismo lenguaje. Todavía sigue siendo abusado, todavía. Ahora no es el mundo el que lo maltrata, ahora es el diablo que no lo deja. Entonces tú saliste de un mundo gobernado por el maligno, donde te daba golpe el marido, donde la gente te abusaba, donde los ladrones te robaban, donde el brujo te echaba hechizo, donde el hombre te era infiel, donde la mujer, qué sé yo, se te iba por ahí. Y tú vienes con una serie de cosas, y ahora que vienes acá, ahora tu problema es un cambio de victimario. Tú no fuiste libre, tú lo que cambiaste fue de soga. Esto es terrible. Que hay personas que Jesús los llamó a libertad, pero ellos vinieron a otros grilletes. Es decir, te soltaron de allí y te amarraste aquí. Esto no es así, hermano. Una transformación no significa cambiar de soga. Esto es de cárcel a libertad. Diga conmigo, de muerte a vida, de escasez a abundancia, de sufrimiento a gozo, de ser víctima a ser un valiente. Yo se lo dije hace días, usted no es víctima de nadie. Diga conmigo, no soy víctima de nadie. Aquí nada de lo que me pasa tiene la culpa ni mi mamá, ni mi papá, ni el diablo, ni la gente. Aquí el responsable de seguir a quien me llamó soy yo. Y se acabó. Sí, yo es verdad que el enemigo te ha dado, el enemigo te ha retado, el enemigo te ha confrontado, pero muchas veces tú has dado también. Aquí nadie me venga con lagrimitas de que todo me pasa a mí, de que se la cogieron conmigo, de que todo lo malo que sucede me sucede a mí, porque ese es un lenguaje diferente a alguien que ha sido libre y que ha sido transformado. Al nombre de Cristo, a su nombre, de temor a valor. Entonces, esa palabra llenos es una palabra significante en este pasaje. Y es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento, que es plerés. ¿Qué significa plerés? Es estar completamente saturado. No es lo mismo usted estar lleno que saturado. Saturado significa que ya no le cabe más ni asimila más contenido. Es decir, el Espíritu Santo llena de una manera tal que no le hace falta absolutamente más nada. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu no se da por medida. ¿Alguien está conmigo todavía? Diga conmigo, el Espíritu no se da por medida. Es decir, a ninguno se nos dio a tomar un chin del Espíritu y al otro un poco más. Sino que dice la Escritura que a todos se nos dio a beber
de un mismo espíritu. A todos. Que usted lo haya vomitado, ese es su problema. Que usted ni siquiera se entere de que ha sido lleno, ese es su problema. Pero a todos se nos ha dado a beber. Diga conmigo, se me dio a beber del mismo espíritu. Pastor, ¿cómo que beber? Bueno, la Biblia dice que los que tienen el espíritu, los que son nacidos del espíritu, son como que tienen un río por dentro de agua viva que saltan para vida eterna. Es decir, que está tan lleno que ya el agua no se queda quieta, sino que se alborota y sale y moja todo lo que está cerca. Usted es un transformado para transformar. Usted fue mojado para mojar. Usted fue lleno para llenar. A su nombre. A su nombre. Usted tendrá en su interior ríos que saltan para vida eterna. Entonces, no es una llenura parcial, sino una sobreabundancia que empuja a actuar con poder. Lucas capítulo 9 dice, y llamando a sus discípulos, les entregó poder y les entregó autoridad. Ese poder dunamis significa una capacidad para hacer un trabajo o una acción explosiva, potente, rápida y notoria. Aquí no se puede tener transformaciones que no se noten. No es posible que tú tengas 10, 15, 20, 30 años y que no haya un ligero cambio en tu vida. Mi mensaje hoy vino a retar a los evangélicos. Mi mensaje hoy vino a desafiar la actitud cristiana. 10 años y todavía no sabes para qué eres útil en el reino. 15 años y todavía tú no sabes si Dios te llamó o si fue que tú viniste de un tropezón. Te pasa un año y todavía tú no te decides cómo es que tú vas a comenzar a vivir la vida cristiana. La Biblia dice que los que miraron a él fueron alumbrados. Cuando alguien mira a alguien, regularmente es porque se siente atraído, porque fue llamado o porque escuchó algo en esa dirección. Si alguien de ustedes miró a él, no fue por gusto. Algo pasó que tú lo miraste. O escuchaste su llamado o fuiste atraído por él. Y dice la Biblia que los que miraron a él fueron alumbrados. Fueron iluminados. Su mente comenzó a cambiar. Eso es lo que quiero decirte acerca de ese texto. Su mente fue alumbrada. No podemos vivir con una mente oscura, tupida de problemas, congojado, donde nada más lo malo es lo que llena nuestra lóbulo frontal. Vivimos turbados, con el ceño fruncido, todo el tiempo con un pique que no nos deja entender nada. Nos hablan y no entendemos. Salimos por un sitio y se nos olvida para dónde vamos. Y todo el tiempo con una batalla del diablo que no lo deja ni siquiera ver. Dice que los que miraron a él fueron alumbrados. Tiene que saber para dónde va. Porque usted no anda en tinieblas, sino en luz. A su nombre. A su nombre. Voy a seguir. Hay una cita de uno de los generales de Dios. Te quiero hablar de Smith Wigglesworth, conocido por ser el apóstol de la fe. ¿Qué dice Smith Wigglesworth? Dice, la fe inspirada por el Espíritu Santo nunca teme. La fe inspirada por el Espíritu Santo nunca teme. No es posible que tú fuiste lleno de unción del Espíritu Santo y tú eches fuera un espíritu de un cuerpo y después cuando tú vas donde un brujo, donde alguien, entonces tú te has asustado. Imposible. Imposible. La fe que viene inspirada por el Espíritu Santo no teme. Ahora, si tú tienes fe en otra cosa, es probable que tú sientas temor cuando te veas confrontado a la naturaleza espiritual. Se atreve a actuar porque sabe que Dios está en control. ¿Alguien sabe esto? Mire, Pedro fue inspirado y fortalecido por esta fe audaz dada por el Espíritu Santo. Eso hizo que un hombre tosco, que un hombre rústico, de pocas palabras, de ninguna letra, se convirtiera en un orador que parece un locutor de televisión.
Al punto que su discurso tuvo el estilo, varones de Jerusalén, residentes y extranjeros, etcétera, oíd mis palabras. Este Jesús, amado, esto no es normal. No se sienta raro de que usted, que no sabe leer, un día le dé la oportunidad, usted agarre la Biblia y todo le resulte claro. Es que la gente ha perdido la fe en Dios. Pastor, ¿cómo usted dice eso? Sí, la gente ha perdido la fe en Dios. La gente habla de un Dios a su medida. Habla de un Dios que solamente puede hacer lo que a ellos se le ocurre, y a veces ni siquiera eso. Limitar el poder de Dios por el entendimiento que tenemos de Él es una ofensa a su poder y su soberanía. Pedro era sin letras y del vulgo. Pedro no tenía refinamiento académico. Pedro no tenía mucha escuela. Pedro no sabía escribir quizás como los demás. A lo mejor podía ser uno que otro escribir su nombre. Pero dice la Biblia que era sin letras. Y yo me acojo a lo que la Biblia dice. Y ese hombre sin letras y vulgar hizo un llamado tan poderoso y tan bien estructurado que 3,000 personas o más le pusieron atención. Digo 3,000 o más porque de todos los que habían se convirtieron 3,000. ¿Cuántos saben que en una campaña no se convierten todos? Es decir, vamos a ver cuánta gente habían ahí prestándole atención. Que 3,000 pasaron adelante el primer día. Mire, fíjese el tipo de transformación para ti que no te gusta hablar. Para ti que no te gusta predicar. Esto no es por gusto. Si esto fuera por gusto aquí, tuviéramos todos en nuestras casas, levantándonos tarde, hartándonos el buche, todito. Así. Pedro le pasó lo mismo que Amós. Dijo, ven acá, pero si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿cómo yo me voy a callar? Si Jehová me está empujando a hablar, a Jeremías le pasó lo mismo. Él dice, me peleé contigo, me venciste, me sedujiste, más fuerte fuiste tú que yo. Esa es la palabra de un hombre llamado por Dios. Que aunque uno lucha con los temores, Señor, pero yo soy tímido, a mí no me gusta hablar tanto. Señor, mira que yo no sé leer tan fluido como lee fulano, que yo no puedo orar en público. Llega un momento que tú dices, Señor, más fuerte fuiste tú que yo. Lo que me salga voy a decir. Si dije un disparate, es tu culpa. Yo voy a decir lo que dice tu palabra, lo que tú hiciste conmigo. Voy a comenzar a soltar lo que tengo. Y tú vas a ver cómo la lengua tuya va a empezar a adquirir una destreza tipo Pedro. Transformación de temor a valor. Dígame si sigo. Mira, aquí hay una aplicación que quiero hacer respecto a esto. Así como Pedro fue lleno del Espíritu Santo, experimentó una transformación en su valor, nosotros también podemos pedir al Espíritu Santo que nos llene para enfrentar nuestras situaciones con fe y valentía. Que seamos testigos poderosos en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades, mostrando cambio que solo el Espíritu Santo puede hacer. Que la gente sepa que tú, la que molestaba mucho, que tú, la que no hablaba, que tú, el que antes decía mala palabra, ahora tiene un lenguaje distinto. Que tú, que reaccionaba explosivo con un pique y un boche o una mala palabra ante la gente, ahora tú te paras con la misma garra, con el mismo ánimo que tú tenías para decir un san antoniazo, como decían antes. Ahora decir un aleluyaza, un Cristo te amasa. Porque yo quiero decirte una cosa, Dios no se equivocó cuando te creó. El temperamento viene desde el nacimiento y tú lo ves cuando nace un niño. Tú sabes cuando un niño va a ser bobito, cuando un niño va a ser hiperactivo, cuando un niño... Tú lo ves como viene, porque viene con su temperamento. Y con esos temperamentos y la formación del ambiente se genera un carácter. Entonces Dios no se equivocó contigo con el temperamento. Pedro era de temperamento colérico sanguíneo. Dos temperamentos positivos juntos, que le daban problemas solo hasta el día de Pentecostés.
Durante todo el tiempo Pedro estuvo recibiendo despropósito y problemas producto del temperamento que había recibido. Pero una vez el Espíritu Santo se le metió por dentro, su temperamento sanguíneo, que es un temperamento de líder, es un temperamento que no lo empuja, no hay que empujarlo para aprender. Es un temperamento proactivo, es un temperamento que acciona, es un temperamento que no se te duerme en el mensaje. Es un temperamento que está esperando a ver qué es lo que van a soltar, que es para mí. Es un temperamento que está esperando una oportunidad para entonces salir y hacer todo lo que Dios dijo de él. Ese era Pedro, al nombre de Cristo. Mire, por eso Pablo le dijo a Timoteo en un texto conectado con esta verdad que le acabo de decir. Segunda carta, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, diga conmigo, de poder, amor y dominio propio. El que es muy iracundo maneja su pique. El que es muy retraído y muy lento se empuja a él mismo un chin. Y poco a poco el Espíritu Santo va tomando lugar en nuestra vida para comenzar a hacer lo que antes no podíamos hacer, para dejar de hacer lo que antes se nos era imposible controlar. A su nombre, a su nombre. Número 2, quiero hablarte de transformación de egoísmo en generosidad. ¿Cuánto sabía que de una u otra manera nosotros solemos ser egoístas? Egoísmo es vamos a decir, un trastorno en la personalidad que le impide a la persona pensar en el bien del otro, sino única y exclusivamente en lo que le conviene a sí mismo. Es un embudo volteado a mi favor. Fíjese cómo la iglesia primitiva fue transformada y comenzó a compartir en lugar de que cada uno estuviera velando por su propia seguridad y su propio progreso. Dice la Escritura que ellos tenían en común, diga conmigo, todas las cosas. Tenían en común todas las cosas. Decir esto en este tiempo resulta un poco atropellante porque mis cosas son mis cosas. Y en mi vida usted no se mete, pastor. Controle su propia cabeza. No se meta con mi cabeza, he escuchado yo. Fíjese de la ropa de su mujer, no en la ropa mía. Lo he escuchado. Fíjese cómo viste usted, porque de cómo visto yo me encargo. Tenga cuidado lo que dice usted, porque yo de mi boca tengo. Es decir, son una serie de privaciones que generan un pretexto para conducirse permanentemente en una conducta que lo desvía de la transformación que Cristo quiere hacer con ellos. Porque si 2 Timoteo 3, 16, 17 me dice que la palabra de Dios es útil para corregir, y yo utilizo la palabra de Dios para corregirte, tú no puedes ser tan tú que impidas ser corregido por una palabra. Fíjense hasta dónde se extrapola el egoísmo. Pero el egoísmo va mucho más allá. Va también cómo nosotros nos hacemos el instrumento para que otros sean partícipes de la palabra también. Contexto de la iglesia del primer siglo. Allí la iglesia primitiva experimentó un cambio tan profundo en su forma de vivir, compartiendo sus propios bienes y viviendo en común. Todos juntos, según el capítulo 4, verso 32 de Hechos. Que dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. A su nombre. A su nombre.
Fíjese lo poderoso que es el Espíritu Santo transformando gente. En un tiempo tan duro donde lo que tú tenías que arañarlo como sea y conservarlo bajo el dominio de un imperio extranjero, con muchísimos problemas políticos y geopolíticos en el entorno. Ellos pasaron de ser agarrados, aferrados a lo material, a ser gente desprendida. Donde tu problema es el mío también. Aquí estamos hablando de una iglesia que le preocupe lo del otro. ¿Qué le está pasando al hermano que no viene? A lo mejor no tiene zapatos. Se le dañaron las únicas sandalias que tenía. ¿Qué pasa? Que solo lo veo los días, algunos días de semana, y no lo veo los domingos. Quizás no tiene una buena camisa que vestirse y le da vergüenza. A su nombre. ¿Qué pasa con el hermano que casi no se le escucha cuando habla en el micrófono? ¿Será que no ha comido bien? ¿Será que no tiene fuerza? ¿Será que está enfermo? Estamos hablando de una iglesia. Mire, una de las cosas que más me preocupa y que yo la digo en esta forma, a lo mejor alguien lo exprese de otra manera, pero yo quiero decirte que para tú ser solidario, eventualmente tiene que ser como un poco metiche. Sí, perdóneme, pero yo no puedo beneficiar tu vida si no me meto en ella. ¿Cómo puedo yo ser solidario contigo con un hambre que tenga o con la desnudez que tenga si yo no me percato de que tú lo necesitas? Si no me fijo en ti. Si yo no miro tus zapatos y tranquilito te hago una llamada, fulano, pasa por aquí. Y te saludo, un abrazo, y en lo que te abrazo te pongo una fundita en la mano y te digo, Dios te bendiga, pasa que tengo algo que decirte. Pero ya lo que yo quería hacer contigo lo hice de que tú estuviste en la puerta. Sin hacer bultos, sin hacer tanta pantalla y tantas cosas. Mi hermano, Dios te bendiga, y ahí te pongo en la mano lo que te voy a poner. Ya si tú quieres irte, te vas, porque ya tú tienes. Pero te hago sentir cómodo en mi presencia. Sin mueca. Al nombre de Cristo. Aquellos que antes vivían concentrados en sí mismos comenzaron a ver sus posesiones y a darlas a los necesitados. La transformación fue tan visible, diga conmigo, transformación visible, que la comunidad cristiana se destacó por su generosidad y por su unidad. Donde la gente decía, se aman tanto que le sobrevenía temor a la gente. Que es raro, que esta gente sí son raras. En un sitio donde todo el mundo vive despellejándose, esta gente se abraza y se buscan y se aman entrañablemente. ¿Qué clase de gente son esas? Es más, me siento como seducido y yo quiero ser de ellos. A su nombre. A su nombre. Aquí la palabra clave en Hechos 4:32 es la palabra koinonía. Diga conmigo, koinonía. Koinonía es la palabra griega que significa comunión. Comunión de común, de que tenían en común todas las cosas, compartían. Comunión es lo que nosotros procuramos tener con el Espíritu Santo. Ya me sacó de comunión. La gente asocia la comunión solo con estar concentrado y mentalizado en Dios. No. Comunión significa tener cosas en común con tus hermanos. Koinonía, compartir un mismo corazón, una misma mente. Que tengamos los mismos intereses. Que si alguien ama las almas y quiere ir por ella, el otro también. Implica una profunda relación de compartir no solo lo material, sino también el propósito. Diga conmigo, compartir el propósito y la fe. Este tipo de comunión es la evidencia de una vida transformada por el Espíritu Santo que se lleva a cabo en los creyentes y le permite desprenderse de sus posesiones materiales en favor de los hermanos de la fe. Cito a otro de los generales de Dios, Charles Spurgeon. Decía, la gracia no conoce el egoísmo.
El corazón tocado por el amor de Cristo no puede quedarse indiferente ante el dolor del otro. Cuando una gente está pasando por una situación, mire, quizá usted no tenga con qué resolverla, pero su actitud dice, si usted tiene comunión con ese sufrimiento, la gente va a un mortuorio y le dice, te acompaño en tu sentimiento. ¿Es acaso verdad? Para tú acompañar a alguien en su sentimiento, tú debes haber sentido lo mismo que siente esa persona. Acompañar en los sentimientos significa hacer de ese sentimiento uno idéntico, pero en ti. A veces lo único que queremos es cumplir y salir del paso. Fíjese que hay una forma de nosotros atraer esto a nuestra vida. Por ejemplo, el ejemplo que nosotros vemos nos desafía a evaluar nuestras propias vidas. Estoy hablando del ejemplo de la iglesia. Evaluemos nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a vivir en coinonía con nuestros hermanos y ayudarnos dando desinteresadamente? ¿Cuánto te está costando dar? Es que yo no trabajo. Es que yo gano poco. No, el problema, yo no te estoy preguntando cuánto tú tienes o cuánto ganas. Yo te estoy preguntando de cuánto te está costando dar. Está bien cañón esto, que en un tiempo tan duro como el que estamos viviendo, pastor, usted me pida que le dé a otro. Bueno, yo no sé cómo funciona en el mundo. Alguien me dijo una vez, en el ámbito de los negocios, nadie se hace rico dando. Y yo dije, correcto, muy correcto. Eso es en el mundo. Pero la Escritura dice, dando es como se recibe. Al nombre de Cristo. Gloria. A su nombre. Gloria. El Espíritu Santo nos llama a reflejar generosidad de Dios al cuidar de los que nos rodean, siendo canales de amor, pero en acción, no en teoría. Hay un texto que me gustaría citarte respecto a este, y es lo que dice Primera de Juan 3:17. ¿Cuántos sabían que el apóstol Juan era el apóstol que más habló del amor? Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, no sus ojos, no sus manos, sino su corazón, Dios mío, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Porque aquí el problema no es que tú cierres nada más las manos. Antes de tú apretar el puño, algo pasó por dentro. Es más, a ti te pasan por el lado con el asunto de las ofrendas y tú estás con las dos manos en el bolsillo y tú no quieres mirar de cuál lado fue que te metiste la de 1000 y de cuál lado fue que te pusiste la de 500. Y de repente dice como un personaje de una película que pensaba que tenía 20 y sacó como no sé cuánto y dijo, reprendo al diablo, y lo entró y se metió la mano en la otra. Oiga. Estuvo a punto de hacer un acto generoso y lo que hizo fue que reprendió al diablo. Porque de un lado tenía la de 20 pesos y de otro tenía la de 1000. Entonces, queriendo, Señor, lo que saque de mi bolsillo es para ti. Y cuando reprendo al diablo y vuelve, señores, Dios no necesita lo tuyo. Ahora, ¿tú sabes quién lo necesita? La comunidad sí lo necesita. Dios no necesita nada tuyo. Cuando decimos que damos esto para Dios es porque el que le da al pobre a Dios le presta. El que hace limosna acumula en el cielo. El que ofrenda, lo único que está haciendo es un ejercicio de desprendimiento, de que no se adhiere, no se amarra a lo que Dios le da. Porque al fin y al cabo de todo lo que nosotros entregamos, sea para regalarlo a alguien o para ofrendar, es la consecuencia de que Dios nos dio primero. Yo no entiendo qué tanto problema con eso. Mire, de los pastores que hablan de esto así de una manera clara, quizás yo sea uno de los pocos, porque ya la gente tiene miedo por lo que en las redes sociales está pasando. Pastores pidilones, pedigüeños, que piden de una manera desproporcionada y con estratagemas, queriendo torcer la escritura para que la gente entregue todo en beneficio de ellos. De una vez se lo digo, yo no vivo de ustedes.
Agradezco a Dios, como el apóstol Pablo decía, que con la fuerza de mis manos puedo sostenerme. Y nadie me va a quitar esta mi gloria. Así decía Pablo y así digo yo y me armo del mismo valor. Que con la fuerza de mis manos me sostengo. Pablo llegó a un punto que